Ya chiquillos, vamos a estar recordando brevemente qué son las combinaciones, ya que llevan la siguiente formulita. Entonces vamos a hablar un poquito cómo entender esta fórmula. Lo primero, el tema de las combinaciones, su nombre es bastante explícito a, a lo que estudiamos, ¿ya? Tomamos un conjunto de n elementos, ¿ya? Ahí aparece este n que va a representar eh, la cantidad de objetos que tiene el conjunto que yo quiero estudiar. Y yo quiero ver las formas de combinarlos, ¿ya? Es decir, hacer grupitos, de cuántas formas distintas yo puedo hacer grupitos, de qué tamaño esos grupitos, el X, es ese, ¿ya? Entonces, de un conjunto de n elementos, yo quiero estudiar de de cuántas maneras puedo seleccionar X elementos de ellos, ¿ya? Entonces, la combinación esta se abrevia con esta C mayúscula, o si no, también se escribe de esta forma, lo que aparece aquí después, con estos dos paréntesis largos, donde arriba va la cantidad de elementos que tiene el conjunto que yo quiero estudiar, el n, y abajo el x es el numerito de elementos, de grupitos que yo quiero seleccionar, para ver de cuántas formas se pueden combinar. Y esto se resuelve con esta siguiente fracción, donde aparecen factoriales, que es lo que vimos en lo que yo les colgué en el video anterior. Entonces, vamos a tomar un ejemplo sencillo para explicar rápidamente cómo funciona esto. Por ejemplo, eh, supongamos que queremos hacer una ensalada de frutas, ya seleccionando solo dos frutas de aquellas. Entonces, ¿cuántas ensaladas distintas yo podría hacer con ellas? Entonces, podríamos combinar uvas con naranja, podríamos combinar uvas con manzana a lo mejor, si yo quisiera hacer grupitos de a dos, o naranja con manzana, ¿cierto? Es bastante sencillo, y esa cuenta la podríamos hacer a mano, porque el grupo que estamos estudiando, el conjunto, era pequeño, tenía tres elementos nomás, entonces yo podía hacer los grupitos a mano. ¿Qué pasa si ahora quisiéramos hacer un estudio, por ejemplo, de una ciudad, de los habitantes de una ciudad, donde ya estamos hablando de cientos de miles de personas? No podría hacer grupito a mano, ya no, sería una pega interminable. Así que ahí está esta formulita que me dice, reemplaza los datos que tú conoces y calcula nomás, inmediatamente. Entonces, ¿qué viene acá? Debiéramos identificar los elementos de nuestro conjunto. Veamos si calzan con los que tenemos en el ejemplo. Entonces, el n en nuestro ejemplo, ¿quién era? La cantidad de elementos que había para el estudio, 3, ¿cierto? Y el X, que es la cantidad de grupitos que yo quiero formar, estudiar cuántos grupitos puedo hacer, que es 2, ¿cierto? Así que si nosotros reemplazáramos en esa fórmula, lo que vamos a estar haciendo sería lo siguiente. Voy a borrar aquí para que no estorbe el 2. Estaríamos reemplazando los datos que ya conocemos, ¿cierto? Tenemos 3 factorial arriba, abajo tengo que restar n menos x, es decir, 3 menos 2, también es factorial, y eso multiplicado por 2 factorial. Y si comenzamos eh, a resolver, nos quedaría ya de esa siguiente forma. Hacer la combinatoria entre 3 y 2, la combinación, perdón, entre 3 y 2, va a ser igual a hacer esos factoriales. Y si lo resolvemos, me queda de la siguiente forma. 3 por 2 por 1, y abajo el 1 factorial, que es 1, y el 2 factorial, que es 2 por 1, ¿cierto? Así que yo podría simplificar que se vaya ese 2 con ese 2, se vaya ese 1 con ese 1, y me quedaría 3 dividido 1, ¿ya? Así que la combinación, las combinaciones que yo puedo hacer de un grupo de 3 frutas e ir combinándolas de grupitos de a 2 frutas, entonces son 3 elementos, ¿ya? La fórmula calza con lo que estuvimos haciendo a mano. Dame un ejemplo ya a más grandes rasgos. Entonces, tengo ahí un grupito de 10 personas y lo que vamos a hacer es preguntarnos, a ver, ¿qué puede ser lo siguiente? Supongo que queremos saber, eh, vamos a rifar, ya vamos a rifar 3 computadores, ya para las 3 personas que salgan al azar, de una supuesta rifa. Entonces, un grupito de 10 personas y yo quiero saber cuántos grupos puedo formar de a 3 personas, seleccionándolas para que ganen este premio.
Entonces, identifiquemos algunas cositas. El n, creo que ya está claro quién sería el n en este caso. N sería 10, que es la cantidad de elementos que tienen en conjunto, y el x, la cantidad de grupitos que yo quiero seleccionar para ver cuántos de ellos puedo formar. Así que ahora el problema se traduce a reemplazar esos datos. Me queda de esa forma, ¿cierto? Y tendría que entonces calcular, por ejemplo, 10 menos 3, que es 7 factorial, y resolver los factoriales. Entonces, aquí eh, utilizamos una de las propiedades de los factoriales que vimos, que están en el video anterior, que de repente no me conviene anotar, todo, por ejemplo, todo aquí, todo el desarrollo de este factorial, hasta llegar a 1. No me conviene porque cuando yo me detengo aquí en 7, el factorial, lo encuentro ahí abajo también, así que lo simplifico y me ahorro escribir por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, etc. ¿Ya? Así que aquí podría hacer unas cuentas rápido. Si se fijan, este factorial que se veía complicado, lo podemos hacer a mano, porque si simplifico por 2, este se transforma en 1, este se transforma en 4, y si aquí simplifico por 3, se transforma en 1, y este se transforma en 3. Así que en ese caso, ¿qué me quedaría? Abajo, bueno, 1 por 1 por 1, así que eso es 1. Y arriba me quedaría 10 por 3, ya que son 30, y 30 por 4, 120. Es decir, que yo podría formar 120 grupitos de 3 ganadores para este ejemplo que habíamos puesto. ¿Ya? Un grupito más grande donde ya conviene hacerlo por la formulita. Entonces, eso era, chiquillos. Quería ver que ustedes comprendieran cómo se aplica la fórmula de las combinaciones que las vamos a estar utilizando para la distribución binomial. Eso, nos vemos en clase.